Vamos a comenzar. Ok, entonces vamos a comenzar hablando de integrales dobles sobre rectángulos. Entonces, integrales dobles. Sea R igual a el rectángulo dado por AB cruz CD, ¿cierto? Y considera las particiones, ¿cierto? Entonces P como x0 igual a A menor que x1 menor que x, vamos a llamar, a ver, bueno, xn igual a b, y q como y0 igual a c menor que y1 menor que im, que sería d. Entonces, estas particiones generan naturalmente, ¿cierto?, una partición en el rectángulo R. Entonces podemos hacer hasta un dibujito, ¿cierto? Yo soy profe. Ok, hacer un dibujito. Vamos a cambiar de colores. Sí, puede ser este. Entonces, aquí vamos a poner, aquí vamos a poner, aquí vamos a agregar otro, el último. Aquí vamos a poner entonces A. Vamos a volver al color negro. Azul. Voy a poner A aquí. Y aquí vamos a poner B, ¿cierto? Entonces este sería x0, este sería x1, x2, puntito, 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 y este sería xn.
Y aquí vamos a colocar C. Aquí vamos a colocar D. Entonces este es el I0. Este es el IM. Y aquí está el I1, I2. Y aquí colocamos puntito. ¿Ok? Entonces se genera esta partición. ¿Ya? Donde, por ejemplo, a este le podemos llamar R1, R2, R3, y así sucesivamente. R4, si ustedes quieren. Entonces, así las particiones, ¿cierto? Las particiones P y Q generan una partición en R constituida por subrectángulos R1 hasta un cierto R sub L. ¿Ok? Entonces, sean puntitos en estos subrectángulos. Supongamos que aquí vamos a colocar uno general, aquí vamos a colocar un R sub J. ¿Ya? Y dentro de este vamos a colocar un puntito X sub J, X sub J. Entonces, sean X sub J, Y sub J en RJ con J de 1 hasta L, que es el L que está aquí, ¿cierto? Define algo que se llama la suma de Riemann asociada a esa partición y a toda selección. Entonces, define la suma de Riemann asociada a esta elección por, entonces aquí vamos a escribir suma desde igual, J sería, le llamamos J, J igual a 1 hasta L. Entonces colocamos la imagen del puntito seleccionado en el rectángulo, sería XJ y J por el área del rectangulito. ¿Ya? Entonces ustedes ven de que esta expresión, o sea, cada uno de estos elementos corresponde al volumen de un paralelepípedo. ¿Ya? Ok. Entonces, por ejemplo, nosotros nos podemos ubicar
en el rectángulo, ¿cierto? Entonces nos podemos ubicar en el rectángulo. Por ejemplo, este X y Z. Entonces aquí podemos poner vamos a poner aquí uno genérico. Entonces este podría ser el R sub I. Ya, este sería R sub, era un R sub J, ¿cierto? R sub J. Podemos poner ahí el R sub J. El punto que seleccionamos, que puede ser XJ y J. Y entonces vamos a tener, un poco chueca. Entonces vamos a tener, y este de acá, ¿cierto? Va a ser ese puntito va a ser el F de XJ y J. Entonces, en el fondo, lo que tenemos aquí es el volumen de ese paralelepípedo, ya de base R sub J, ¿cierto? Y de altura F de X sub Y, X sub J, donde el X sub Y y el IJ es el punto escogido dentro del rectangulito. Entonces, si ahora consideramos una superficie, por ejemplo, que podría ser una cosa así. ¿Cierto? Consideramos una superficie y elegimos un rectangulito aquí. Entonces se va a proyectar más o menos hacia arriba. ¿Cierto? Entonces lo que ustedes ven es que este sería, por ejemplo, un R sub J. Entonces lo que ustedes ven, como ustedes cogen un puntito en el rectángulo y le calculan su imagen, ¿cierto? Que va a estar por aquí más o menos. El puntito está por aquí, la imagen va a estar por ahí. Entonces ustedes lo que van a estar calculando realmente es bueno, van a calcular el volumen del paralelepípedo, ¿cierto? Donde escogen como altura la imagen de algún puntito. Entonces, si ustedes consideran todos los rectangulitos de la partición y suman, van a tener una aproximación del volumen que está debajo de la superficie. ¿Ya? Entonces, lo que tienen acá, esta suma de aquí, ¿cierto? Esta suma de aquí, esta suma de aquí, es sumar
todos esos paralelepípedos y entonces van a aproximar el volumen bajo la superficie. Igual como ustedes dividían un intervalo, ¿cierto? Y el área bajo la curva la aproximaban por áreas de rectángulo. Aquí el volumen bajo la superficie se aproxima por volúmenes de paralelepípedo, suma de volúmenes de paralelepípedo. Entonces ese es más o menos la idea. Y uno puede definir la integral, ¿ya? Entonces, vamos a borrar este dibujo feo que tengo aquí. Entonces, se define la integral doble de una función f que va de un rectángulo en R por, y la notación es esta, integral sobre R de f de xy, de x y de y. Ese de x y de y es solamente una notación, ya que se justifica por un teorema que veremos posteriormente. Entonces, esto se define como el límite cuando la partición tiende a cero, ¿cierto? Cuando la partición tiende a cero de la sumatoria desde, era J, ¿cierto? J igual 1 hasta L de los fxj y j y por el área de los rj. Es de esa forma entonces que se define, ¿cierto? Donde esto es simplemente el máximo entre j igual 1 y L de las áreas de los famosos rectangulitos. Entonces, vamos al dibujo que teníamos antes. O hagamos uno, bueno, vamos al mejor. Entonces, uno considera el área que tiene R1, el área que tiene R2, ¿cierto? El área que tiene RJ, de todos los rectangulitos, elige el que tiene más área. Elige el que tiene más área. Pero resulta que si calculas, si dices que la partición tiende a cero, como está expresado aquí, estás diciendo en el fondo que el rectangulito de mayor área es pequeño, que les queda lo otro, ¿cierto? Entonces, en el fondo lo que estás diciendo es que estás refinando la partición, porque si el rectángulo, si estás haciendo la partición tender a cero, quiere decir que el rectangulito de mayor área generado por la partición se va achicando. Entonces eso es equivalente a decir que la partición se va afinando. Entonces, es la misma idea que se hacía cuando definíamos la integral de Riemann de una variable, ¿ya? La partición tiende a cero significa que se va afinando cada vez más. Ahora, lo que tengo que decir, ¿cierto? Lo que tengo que decir, aquí puedo decir siempre que el límite exista, ¿ya?
siempre que el límite exista. Lo que tengo que decir es que esta es una forma bien simplista, ¿ya? Es una forma bien simplista de definir la integral, porque hay toda una definición bien teórica, ¿cierto? Donde uno recurre a las sumas superiores, sumas inferiores, ¿cierto? Y la definición formal, por ejemplo, es que una función es integrable si para todo epsilon, ¿cierto? Existe un delta tal que si la partición es menor que delta, la diferencia entre la suma superior y suma inferior es menor que epsilon. Entonces, esa es como la definición formal, ¿ya? Pero nosotros estamos dando si bien no hay, digamos, un error matemático en lo que estoy postulando, no hay rigurosidad al máximo, ¿ya? Pero como nosotros estamos detrás, digamos, de aprender a calcular, digamos, entonces cuando los fundamentos teóricos nos llevan mucho tiempo, entonces los pasamos, ¿ya? Y cuando los fundamentos teóricos son simples y cortos, ahí los mostramos, digamos, para que vamos haciendo una combinación entre aspectos, digamos, filosóficos de los contenidos y el cálculo mismo. Entonces, ahí está definida la integral, ¿cierto? Que más o menos siguió la misma línea de la definición de una integral cuando lo definieron para una variable, ¿ya? Y el gran teorema gran, que también va sin demostración, es el siguiente. Entonces, teorema. Entonces, si f de un intervalo, de un rectángulo, ¿cierto? Este rectángulo estamos denotando a veces como R, ¿cierto? Este R, ¿cierto? Entonces, si f es acotada, si f es acotada, con excepción de un número finito de curvas suaves, ¿ya? Entonces, aquí es, sí, vamos, hay otro teorema en esta dirección, pero vamos a colocar el concepto de continuo. Si f de ABCD es continua con excepción de un número finito de curvas suaves, entonces, ¿cierto? F es integrable. Entonces f es integrable. O sea, existe esta expresión de aquí. ¿Ya? Ese es uno. Esto que yo afirmé acá, si desarrolláramos la teoría, nos demoraríamos unas 3 o 4 clases en llegar a esta parte. Pero como aquí no es un curso teórico, entonces
puedo pasar rápidamente por ahí. ¿Ya? Algunas propiedades. Entonces, algunas propiedades de la integral doble son las siguientes. 1. Si f y g a valores reales son integrables, entonces f más lambda g es integrable y vale, ¿cierto?, que la integral sobre r de f más lambda g de x de y es igual a la integral r de f de x de y. Entonces acá me quedó un poco corto, lo vamos a arreglar. Entonces, más la integral sobre r g de x de y, con un lambda aquí. Entonces, donde lambda está en r. Entonces, la integral de la suma es la suma de las integrales cuando tomo lambda igual a 1. Y si f igual 0, la integral de lambda g es lambda veces la integral de g. Entonces, la linealidad de la integral. La segunda propiedad si R es igual a R1 unión R2 disjunta, bueno, coinciden en los laterales, donde R1 y R2 son rectángulos consecutivos, entonces la integral doble sobre R de la f de x de y es igual a la integral sobre R1 f de x de y más la integral doble R2 f de x de y, ¿cierto? Donde f es integrable. Entonces tenemos R, ¿cierto? Ese sería R y podría ser una cosa así. A eso se refiere con dos rectángulos, la unión de dos rectángulos consecutivos. Si son más rectángulos, igual va a funcionar una propiedad similar. ¿Ya? También podría ser así, digamos. Este es el rectángulo R y podría ser este R1 y este R2.
Entonces la propiedad 3, la anterior es conocida como aditividad y la de ahora como propiedad de monotonicidad o de monotonía, ¿cierto? Es que si f de xy es menor o igual que g de xy para x, y en R, entonces, ¿cierto? La integral de la f sobre R de x de y es menor o igual que la integral R g de x de y. Esa es la propiedad de monotonicidad. Entonces, vamos a dar algún ejemplito, ¿cierto? Un ejemplito de suma de Riemann. Entonces, ejemplo. Entonces, vamos a suponer, ¿cierto? Nos vamos a colocar, vamos a suponer que acá es 1, 2, y aquí vamos a colocar 1 también. Y vamos a suponer que este es R1 y este es R2. No en los términos de la propiedad de actividad, sino que en los términos de suma de Riemann. ¿Ya? Ahí tenemos... sí, ya, pero nosotros partimos de arriba con R1, ¿cierto? Entonces este llamémosle R1 y a este llamémosle R2. ¿Ya? Entonces R1 es 0,1 cruz 1, 2 y R2 es 0,1 cruz 0,1. Entonces acá, en este rectángulo, ¿cierto? En este rectángulo elegimos al un medio, y en este otro rectángulo elegimos puede ser 1/2, 3/2. Ok. Entonces, y suponga que f de xy es igual a x por y. Entonces, ¿cuál va a ser la suma de Riemann? La suma de Riemann, ¿cierto? Que le llamamos así, R, Fp, va a ser igual a... Tomamos R1, entonces va a ser F de 1/2, 3/2, ¿cierto? Por el área de R1. Área de R1. Más F de 1/2, que sería la imagen de un puntito del rectángulo R2, ¿cierto? Por el área de R2. Entonces, ¿cuánto vale
f de un medio es 1/2 por 3/2, ¿cierto? Por el área de R1, que es 1, ¿cierto? Más f de un medio, que es 1/2 por 1/2, por el área de R2, que es 1. Entonces esto en el fondo es 4, o sea, ¿qué 4? 3/4 más 1/4. O sea, es 1. Entonces esa es la suma de Riemann, ¿cierto? Asociada a esa elección de rectángulos y puntitos, ¿no? Si uno cambia los puntitos va a cambiar el valor, ¿ya? Pero como uno está pensando en después pasar la partición a 0, entonces da lo mismo el punto que haya escogido. Entonces, bueno, ustedes saben que en las integrales de una variable, ¿cierto? Las integrales de una variable, la maravilla de la ciencia en las integrales de una variable es el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Porque ustedes, por ejemplo, quieren calcular la integral entre a y b de f de x de x. Si ustedes conocen una función cuya derivada es la propia f de x, entonces simplemente evalúan en los extremos esa antiderivada, por decirlo, y se hace la diferencia, que es el teorema fundamental del cálculo. Y ahí ustedes se evitan de usar sumas de Riemann para calcular la integral de una variable. Entonces, en el caso de dos variables, la maravilla de la ciencia es un teorema, ¿cierto? Que es en el fondo Fubini, ¿ya? Entonces, el teorema que es la maravilla de la ciencia para las integrales dobles. Entonces, o sea, f de AB cruce de en R, una función integrable, entonces, la integral sobre el rectángulo R de f de xy de x de y es igual a la integral entre a y b, integral entre c y d de f de xy de y de x. Entonces, ¿por qué le llamo maravilla de la ciencia? Porque el cálculo de una integral de dos variables se reduce a calcular dos integrales de una variable. ¿Cuáles son esas integrales de una variable? Entonces, la primera, ¿cierto? Sería esta. Integro entre c y d y considero el x como constante. Eso me va a dar un resultado que me va a hacer desaparecer la función y me va a quedar en términos de x. Entonces, calculo esa segunda integral y ya resolví el problema. Ahora, ¿cómo resuelvo ambas integrales? Usando la maravilla de la ciencia que aprendimos antes, que era el teorema fundamental del cálculo. Entonces aquí, con una combinación entre dos maravillas de la ciencia, se puede calcular una integral doble. Primero, usando este teorema de Fubini, y posteriormente usando el teorema fundamental del cálculo, o sea, determino las primitivas, ¿cierto? Y evalúo los extremos. Y además, como era de esperarse, esto es análogo a hacerlo con los límites intercambiados.
Entonces sería de x de y. Entonces, a veces es más fácil calcular primero con respecto a y, después con respecto a x, y otras veces es más fácil lo contrario. Entonces ahí, de acuerdo a la situación, es cómo usted va a proceder. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos bueno, ya presentar un ejemplito, ¿cierto? Entonces, ejemplo. Entonces, calcule la integral. Entonces, vamos a colocar aquí el rectángulo 0,1 cruz. Vamos a colocar cruz 1, 1. Y vamos a poner aquí x cuadrado y. Entonces, de x de y. Esto es notación. Entonces, usando el teorema ¿cierto? Solución. Usando el teorema, vamos a tener, vamos a llamarle y esta integral. Entonces, y va a ser igual la integral de 0 a 1, integral de acá no puede ser 1, quise decir 1, 2. Entonces la integral de 0 a 1, la integral de 1 a 2. Y aquí vamos a colocar entonces el x cuadrado y de y de x. Ok. Entonces vamos a llevar esto para la página posterior, ¿cierto? Entonces, integral de 0 a 1, integral de 1 a 2, x cuadrado y de x, ¿cierto? Va a ser igual a integral de 0 a 1 y vamos a calcularla de adentro entonces. Es x cuadrado, ¿cierto? Porque el x es constante. Entonces entre 1 y 2 de y, ¿cierto? De y todo eso a de x. Y esto es igual, ¿cierto? A la integral de 0 a 1 de x cuadrado, ¿cierto? Por, nos queda y cuadrado medios, que es la integral de la y, ¿cierto? Evaluado entre y igual 1 e y igual 2. Y acá nos queda de x, y esto es igual entonces a la integral de 0 a 1 de x cuadrado por, entonces nos queda 2 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2. Y esto
de x. Seguimos acá. Entonces, nos queda 2 menos 1 medio, entonces 3 medios. Entonces nos queda 3 medios por la integral de x cuadrado entre 0 y 1 de x. Y esto es 3 medios por x cubo tercios evaluado entre 0 y 1. ¿Cierto? Y esto entonces es 3 medios por 1 tercio. ¿Ya? Igual a 1 medio. Y se acabó la integral. ¿Ok? Ahora vamos a plantear un problema. ¿Ya? Problema. Problema. Entonces, sean φ1 de x, o sea, φ1, ¿cierto? φ2 de un intervalo a b a r, funciones continuas, tales que φ1 de x es menor o igual que φ2 de x para x en la b. Para x en la b. Considera la región, la vamos a llamar omega. Los x, y en R2, tal que x está entre a y b, y y tal que y está entre φ1 de x, me quedó corto, lo vamos a arreglar. Y está entre φ1 de x y φ2 de x. ¿Ya? Entonces esa es la región que si uno hace un dibujito, ¿cierto? Entonces aquí tienes A, tienes B, tienes... Entonces este podría ser φ1 y este φ2. Si ustedes quieren pueden escribir así. ¿Ya? Entonces este sí igual a... φ1 de x. Entonces la región va a ser esta de aquí.
Entonces, sea C igual al mínimo de Φ1x para x en AB, ¿cierto? Y sea D igual al máximo de x en AB de Φ2x. Entonces en el monito, vamos a poner otro color aquí. Amarillito. En el monito, en el fondo, está malo el monito. Está malo lo que hice. Acá. Ya, chao. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, tenemos A, tenemos B, tenemos una curva aquí, ¿cierto? Y una curva allá, ¿cierto? Esta de aquí, bueno, y tenemos la regioncita, ¿cierto? Que es lo que estábamos hablando. Tenemos esa regioncita. Entonces este de aquí abajo es igual a Φ1x. Este es igual a Φ2x. Y entonces, vamos a hacer con amarillito como está. Aquí está el C, ¿cierto? Que es donde se alcanza el mínimo de la Φ1. Y aquí está el D, donde se alcanza el máximo de la Φ2. Entonces, la idea es meter la región omega dentro de ese rectangulito. ¿Ya? Entonces, nota que la región omega está claramente contenida, ¿cierto? En AB cruz CD. O sea, está metida dentro de un rectángulo. ¿Ya? Definamos ahora una función vamos a definir una función f barra, ¿cierto? F barra de xy como la propia, si x está en omega, ¿cierto? Recordemos que omega es esto. ¿Ya? Y vamos a definir como 0 cuando x está en el rectángulo, que este puede ser el rectángulo, lo podemos distinguir con una barra. Entonces cuando está en el rectángulo, pero no está en omega. ¿Ya? Entonces, el volumen, ¿cierto? Entonces ahora recién vamos a postular
el problema, porque todavía no decimos cuál es el problema. ¿Ya? Apenas hemos descrito una región omega de esta forma, ¿cierto? Y la hemos colocado dentro de este rectángulo, ¿ya? Pero todavía no he colocado el problema en sí que queremos resolver. Entonces vamos a definir ahora esto, ¿cierto? Entonces, el volumen bajo la superficie z igual f de xy, suponiendo f mayor o igual a 0, y sobre la región que le pusimos omega, ¿cierto? Coincide con el volumen sobre el rectángulo R barra igual, ¿cierto? A este AB cruce D, ¿cierto? Y bajo la superficie Z igual F barra de XY. Si vamos, retrocedemos y vemos vemos quién es la función F barra. F barra es la propia F en omega y 0 afuera. Entonces, como es 0 afuera, quiere decir que no hay altura. No hay altura fuera de omega. Entonces, naturalmente, el volumen debajo de la superficie Z igual F de XY y sobre omega es igual al volumen de la superficie Z igual F barra de XY y sobre el rectángulo. ¿Por qué? Porque en la parte donde ellas son distintas, ya la F barra es 0. Entonces, entonces coinciden, digamos, en cuanto al volumen. Pero ¿cuál es la gracia? Entonces, el volumen se puede calcular de acuerdo a la expresión entonces el volumen que está sobre omega y bajo la superficie Z igual a F de XY coincide con el volumen sobre la superficie Z igual a F barra de XY, ¿cierto? Bajo esa superficie sobre el rectángulo. Pero el volumen bajo una superficie sobre el rectángulo lo podemos calcular y es la integral, ¿cierto? Sobre R barra de F barra de XY de X
de I. Pero, de acuerdo a Fubini, ¿cierto? Esto es igual a la integral entre A y B, ¿cierto? Integral entre C y D, de F barra, de XY, de Y, de X, ¿ya? Entonces aquí, digamos, Fubini nos ofreció, digamos, una expresión para ese volumen. Lo llevamos al terreno de la integral de una función en un rectángulo, ¿ya? Porque teníamos en el fondo la integral de una función sobre una región omega que no sabemos cómo se hace. Pero sí lo pudimos reducir a la integral sobre una función en un rectángulo. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Que esto es igual. Yo puedo quebrar la integral, por ejemplo, entre C y φ1 de x, ¿cierto? De f barra xy de y más la integral entre φ1 de x y φ2 de x de la f barra, ¿cierto? Y más la integral entre φ2 de x y d de la f barra de xy de y, ¿cierto? Y todo esto a dx. Pero esto de aquí, la f barra para cuando el i está entre c y φ1 es 0. Si volvemos al dibujito, acá, aquí. La f barra, por definición, miren, por definición, fuera de omega es 0. O sea, en esta partecita de aquí, voy a poner con verde. Cambiar el color aquí. La función f barra en esta regioncita es 0. ¿Ya? En esta regioncita verde es 0 la función f barra. Y cuando yo coloco el i entre c y φ1, estoy en este pedacito. Entonces 0. Entonces quiere decir de que este es 0. Y por la misma razón, este también es 0. Por tanto, ¿cierto? Esta integral va a ser igual a la integral entre a y b de la integral entre φ1 de x y φ2 de x. Y ahora, cuando el i está entre φ1 y φ2 de x, la f y la f barra coinciden. Acá está, miren. Volvamos donde está. Acá. En esta región de aquí, esta que está aquí al medio, ¿cierto? Esa región, las dos son iguales, miren, son iguales en omega. La f barra es igual a la f en omega. Entonces, yo en vez de poner f barra puedo poner la f de x y x. Entonces, de y de x. ¿Ok? Entonces, el volumen de una función, el volumen que está sobre una región y bajo una superficie z igual a f de x y, puede ser calculado usando esta expresión, ¿ya? Entonces realmente es algo tremendamente útil, ¿ok? Entonces, voy a
más que llamarle problema, porque lo desarrollé como un ejemplo, entonces voy a poner ejemplo. Ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente es mostrar que el volumen bajo la superficie Z igual a f de xy, ¿cierto? Se puede calcular con esta expresión de aquí, ya con esta de aquí. Podemos calcular, digamos, el volumen que está bajo la superficie sobre esa región, ¿ya? Entonces, este ejemplo nos permite definir la integral de una función continua, excepto en un número finito de curvas suaves en un dominio omega como el anterior, por, entonces, integral sobre omega de f de xy de x de y, como la integral entre a y b, integral entre phi1 de x y phi2 de x, de y de x. Vamos a colocarle el apellido de continua y acotada, ¿ya? Ahora les voy a decir por qué. Y acá también voy a hacer la misma distinción, ese teorema que yo coloqué. Y continua. Y aquí voy a poner continua. Voy a poner acotada. Y continua excepto en un número finito de curvas suaves. Agregué que era acotada porque al igual que pasa con, le voy a hacer un monito ahora para recordarles lo que pasa, por ejemplo, en el caso de funciones de una variable. Estoy pasado la hora. Ya voy a hacer el monito nomás. Por ejemplo, para funciones de un intervalo AB a R. Para funciones de un intervalo AB a R,
yo podría tener, por ejemplo, una función seccionalmente continua. Y la función hacer esto, por ejemplo. Y de aquí, por ejemplo, está bien aquí. Entonces, acá podría, esta integral impropia, por ejemplo, esta integral impropia podría no ser convergente. Entonces la integral total me daría infinito, o sea, no es integrable la función. ¿Ya? Entonces, aparte de ser seccionalmente continua, o continua por pedazo, cuando estamos con funciones reales, hay que poner que sea acotada para que el teorema sea cierto, que la función, por ejemplo, termina aquí. Continua y acotada, y ahí sí que va a funcionar. Pero si quitamos lo de acotada, se puede por una asíntota, y en el caso de varias variables, podría ser una función que, por ejemplo, algo así. Por ejemplo, estamos aquí en así, y estamos definiendo, por ejemplo, una bolita, y la función podría arrancarse así como un cono infinito. Podría arrancarse por aquí, y este volumen va abajo de la superficie no ser finito. Entonces, por eso le agregamos la hipótesis de continuo excepto un número finito de curvas suaves, ¿cierto? Pero además acotada. Y ahí el teorema está garantizado, digamos. Si bien hay situaciones donde la función es no acotada, igual tiene una integral finita, pero ya eso entra en el contexto de las integrales impropias. Y en el caso de varias variables sería integrales impropias de varias variables. Ok, disculpen que no me di cuenta que se me pasó la hora. ¿Algún comentario o pregunta? Por mi parte no, profe, todo claro. Ah, qué bueno. Entonces, Lo mismo digo, profe, no tengo ninguna duda. qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿está todo bien? ¿Sí? Por el momento. Ok, entonces nos vemos mañana a las 4, ¿cierto? Sí, profe. Nos vemos. Cuídense harto y mañana nos estaremos haciendo un ejemplo de esto y ya entrando con integrales triples. ¿Ok? Ok, profe. Nos vemos. Nos vemos. Profe. Cuídese. Chao, Chao, chao. gracias.